La brisa de la Ciudad de México, esa que transporta el olor a asfalto caliente, a chicharrón y a la promesa incierta de la lluvia, se colaba por los estrechos callejones de la colonia Guerrero. En una banca improvisada, bajo la sombra de un toldo descolorido, se encontraba Elisio, un niño de solo 12 años. Sus manos, pequeñas pero curtidas, se movían con la destreza de un viejo artesano. Una aguja gruesa y un hilo encerado danzaban entre sus dedos, cosiendo con una precisión casi milagrosa la suela de un par de zapatos de charol gastados. No era un simple trabajo, era una danza de resistencia, un acto de fe. Cada puntada era un rechazo silencioso a la miseria, una negación rotunda al papel que la vida parecía haberle asignado. En ese humilde puesto, rodeado de retazos de cuero y el penetrante aroma a pegamento, Elisio no era un simple zapatero remendón. Era un escultor de esperanzas, un alquimista que transformaba lo viejo en nuevo, lo roto en completo. El silencio del muchacho era su armadura. Observaba el mundo pasar, la prisa de los oficinistas, el bullicio de los puestos de comida, la indiferencia en los ojos de los transeúntes, sin juzgar a nadie. El dolor no era una queja, sino una energía que alimentaba su trabajo. Lo que para otros era una simple notificación de desalojo, para él era un eco sordo que amenazaba con borrar de la memoria el hogar que compartía con su abuela, doña Aurora. Su mayor miedo no era el hambre, sino ver la dignidad de su abuela, su pilar, desmoronarse por un pedazo de papel. La cámara se enfoca en la notificación, arrugada y con manchas, que sobresale de uno de los bolsillos de su pantalón. Es su motor, su catalizador, el fantasma que lo persigue día y noche. Y por más que cosiera y cosiera, la montaña de deudas parecía crecer más rápido que su habilidad con las manos. ¿Cómo un niño de su edad podría enfrentar a un monstruo tan grande como el sistema? La respuesta, por ahora, se le escapaba, pero sabía que la encontraría. Elisio se levantó de su pequeño taburete, sintiendo el crujido de sus rodillas. Sus ojos, profundos y llenos de una melancolía prematura, recorrían las calles de la colonia. La vida en la Guerrero era un lienzo de colores vibrantes y sombras alargadas. La gente se reía, se peleaba, se ayudaba. Era una comunidad, una familia, y él no quería que se la arrebataran. La figura de su abuela, doña Aurora, una mujer de rostro cincelado por el sol y las preocupaciones, pero con una dulzura escondida en la forma en que le preparaba las tortillas, era la imagen que lo empujaba hacia adelante. Ella guardaba en un baúl un viejo par de zapatos de cuero, tan gastados como el tiempo, pero que mantenían una elegancia intrínseca. Para Elisio, esos zapatos eran el símbolo de la dignidad que su abuela tanto defendía, una pieza que representaba un pasado de orgullo que él no conoció. Cada puntada que daba era un intento de estar a la altura de ese legado. Su mayor debilidad, sin embargo, no eran sus manos, sino su voz. La creencia de que su oficio era sucio, insignificante, lo había vuelto tímido. El hedor a pegamento y a cuero lo impregnaba, y él sentía que esa era la marca de su clase, una barrera invisible que lo separaba de otros mundos. Caminaba con la cabeza gacha, evitando el contacto visual, como si su presencia fuera una ofensa. La vergüenza de su pobreza era más pesada que cualquier yunque, y se manifestaba en cada silencio, en cada titubeo. Esa inseguridad lo atormentaba, le impedía pedir ayuda, le susurraba que era indigno. Su universo era pequeño y conocido, y el solo pensamiento de cruzar la frontera hacia el mundo de los ricos, un mundo de cristal y metal, le provocaba un pánico que helaba su sangre. La notificación de desalojo era un ultimátum que no podía ignorar. Elisio sabía que no bastaba con remendar los zapatos de sus vecinos. Necesitaba un milagro.
fue en ese momento de desesperación cuando la idea, audaz y aterradora, se plantó en su mente. Iría al corazón de la élite, a la puerta del Colegio Renacimiento, una fortaleza de conocimiento y privilegio. Un lugar tan ajeno a él como la luna. El primer día se colocó con su banca en la acera de enfrente. El contraste era brutal. Él, contindose, su ropa raída y sus manos llenas de callos, y los estudiantes con sus uniformes impecables, saliendo de autos de lujo, riendo sin preocupaciones. Las miradas de desprecio y los susurros lo golpeaban como piedras. Se sentía como un intruso, un ser inferior que había osado invadir un espacio sagrado. El día pasó sin un solo cliente. Nadie se acercó. Las horas se arrastraron con la lentitud de la desesperanza. El sol de la tarde se inclinaba, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Elicio empacó sus herramientas, la desilusión pesando en sus hombros. La idea de volver con su abuela sin nada le partía el alma. Justo cuando se disponía a marcharse, una voz lo detuvo. Era Miguel, un chico de su edad, pero que parecía vivir en otra dimensión. Miguel, con una mochila de marca y una arrogancia displicente, se detuvo, su mirada llena de una curiosidad superficial. Elicio bajó la cabeza, esperando la burla, el rechazo, pero Miguel no se burló, solo observó sus manos, el meticuloso trabajo. El silencio se alargó, cargado de tensión, de esa brecha invisible que los separaba. —¿Cuánto por un par de zapatos? —preguntó Miguel, con un tono que mezclaba desdén y fascinación. Elicio levantó la cabeza. Era un momento de confrontación, una prueba. Su timidez lo golpeó con fuerza, pero detrás de la timidez, el rostro de su abuela, su amor por ella, le dio la fuerza para responder. —No vendo, reparo. Miguel sonrió con sorna. En este lugar, si no vendes, no existes. El chico se marchó, sin decir más, dejando a Elicio en la misma soledad de antes. Pero esa breve interacción lo había revuelto por dentro, le había hecho sentir la amargura de la injusticia social. Aún así, él no se rendiría. El primer día había sido un fracaso, pero también una lección. La mañana siguiente, Elicio regresó, y la siguiente, y la otra. La rutina se repitió, con el mismo rechazo, el mismo silencio, hasta que una chica, de mirada amable, se detuvo. —Disculpa —dijo con una voz suave, señalando su mochila de cuero desgastado—. Mi mochila se rompió. ¿Crees que puedas arreglarla? Elicio sintió un rayo de esperanza. Era un simple trabajo, pero para él era una puerta que se abría. Sus manos, que antes habían temblado por la inseguridad, ahora se movían con la confianza de quien hace lo que ama. Este primer sí fue la chispa que necesitaba, una victoria silenciosa en medio de un mar de derrotas. No era un zapato, no era un gran ingreso, pero era un principio. Y él, con una sonrisa que apenas se asomaba, se puso a trabajar. Elicio regresó a casa con una pequeña victoria en sus manos. El brillo en los ojos de su abuela al ver el dinero y escuchar la historia fue su verdadera recompensa. Por fin, algo se movía en la dirección correcta. El mundo no le había cerrado todas las puertas. Esta pequeña victoria personal le dio el coraje para seguir adelante. Y cada día, un cliente diferente, atraído por la curiosidad o la necesidad, se acercaba a su puesto. Un zapato roto, una cartera desgarrada, una correa de mochila descosida, la gente de la escuela rica, que antes lo ignoraba, ahora lo miraba con un nuevo interés. Él seguía siendo el chico de la banqueta, pero ya no era invisible. Miguel lo observaba de lejos. Su arrogancia inicial se disipaba lentamente, reemplazada por una especie de asombro. Elicio comenzó a ganar lo suficiente como para mantener a raya a la notificación de desalojo, pero aún no era suficiente. El fantasma del desahucio seguía ahí, acechando.
Un día, mientras estaba trabajando, la ajetreada salida de la escuela se detuvo. Un lujoso coche negro se paró frente a él. La puerta se abrió y bajó el señor Roberto, el director de la escuela, un hombre de reputación impecable, conocido por su perfeccionismo. Elisio sintió que el aire se le cortaba. El director, con un rostro de mármol, se acercó a su puesto. El corazón de Elisio latió con fuerza, un tambor en su pecho. El director tenía en sus manos un zapato, un mocasín de cuero, una obra de arte de la moda italiana. La suela estaba despegada, con un rasguño profundo. El director miró a Elisio, no con desprecio, sino con una mirada evaluadora, casi quirúrgica. «Dicen que eres bueno», dijo el director, «pero esto», añadió señalando el zapato, «no es un simple remiendo, es un zapato de $3,000, un error, y lo arruinas para siempre». La presión era inmensa. Elisio sintió el peso de esa responsabilidad. El director le extendió el zapato. Las manos del niño temblaron. Sería capaz. Era la prueba definitiva. Si fallaba, su reputación, su dignidad, todo lo que había construido, se derrumbaría. Pero si tenía éxito, podría ganar lo suficiente para salvar su hogar. No había otra opción. Tenía que intentarlo. En ese momento Miguel se acercó, su rostro reflejando la misma sorpresa que todos los demás. Por primera vez, en vez de mirar a Elisio como un inferior, lo miró con respeto y curiosidad. El zapato de lujo era una obra de arte en sí mismo. Elisio lo sostuvo en sus manos, sintiendo la calidad del cuero, la delicadeza de la costura original. Era como si un maestro artesano le hubiera confiado su creación. La simpleza de su puesto de trabajo contrastaba con la complejidad de la tarea. No era solo cuestión de pegar y coser, era una cirugía, una restauración. El rasguño era profundo, casi una herida en el cuerpo del zapato. Por unos momentos la duda se apoderó de él. Sus manos, que antes se movían con tanta seguridad, ahora estaban paralizadas. Se sintió pequeño, indigno de la tarea. La imagen del director, el hombre más respetado de la escuela, se cruzó por su mente. Su severidad, su mirada, era un peso invisible que lo oprimía. Cerró los ojos, respirando hondo, y se transportó mentalmente a la humilde casa del aguerrero, sintiendo el aroma a café y a madera, imaginando la sonrisa de su abuela. Ella le había enseñado que la paciencia era la herramienta más afilada. Recordó las palabras de su abuela, sus manos ásperas tocando su rostro. «No se trata de lo que tienes, sino de lo que eres», le había dicho. «Tu valor no está en tu ropa, sino en tu carácter, en la honestidad de tu trabajo». Esas palabras se convirtieron en su mantra. Dejó de pensar en el precio del zapato y en la presión que lo rodeaba. En su lugar, se enfocó en el material. Con una calma que sorprendió a todos, incluido a sí mismo, sacó su navaja más fina y un pedazo de cuero que su abuela guardaba en el baúl. Era un cuero viejo, curtido por el tiempo, pero suave al tacto. El mismo que su abuela guardaba con tanto recelo. Decidió que no remendaría el zapato, sino que lo mejoraría. El director quería un remiendo, pero él le daría una obra de arte, una prueba de su dignidad, de su valor, de que él era más que un simple zapatero de calle. Las horas pasaron y Elisio trabajó sin descanso. El silencio de la noche se hizo su cómplice. La pequeña lámpara de su puesto iluminaba sus manos, que se movían con una gracia y una precisión que rayaban en lo sagrado. Un pequeño círculo de luz en medio de la oscuridad. La aguja y el hilo parecían bailar, un ballet milimétrico. Miguel, que se había quedado por curiosidad, lo observaba con un asombro que no podía disimular. Vio en las manos de Elisio no solo habilidad, sino una pasión que él nunca había experimentado. La calma del chico era contagiosa.
Al ver el cuidado con el que Elicio trabajaba, la arrogancia de Miguel se desvaneció por completo. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no se medía en dinero o en prestigio, sino en la dedicación y el orgullo por lo que se hace. Elicio entró por la puerta principal del Colegio Renacimiento por primera vez con el zapato en una caja de cartón. El mismo lugar que antes lo había intimidado, ahora parecía un simple escenario. Sus pasos resonaban en el mármol reluciente. Subió las escaleras y la sensación de asfixia se hizo presente. El camino hasta el despacho del director era un túnel de vidrio y espejos que reflejaban su inseguridad. Pero en su mano, la caja de cartón era un escudo, un símbolo de su valor. Se detuvo frente a la puerta del director y su corazón golpeó con fuerza contra sus costillas. La voz de su abuela, con su eco de amor y dignidad, fue el único sonido que escuchó en ese momento. Elicio entró en el despacho. El director, señor Roberto, se sentó detrás de su escritorio, una figura imponente en la inmensidad de la oficina. El silencio era total, pesado, denso. Elicio colocó la caja de cartón sobre la mesa. El director no dijo nada, solo la abrió. Su mirada, antes severa, ahora era inescrutable. Sacó el zapato. La cámara se acercó, mostrando el trabajo de Elicio. La suela estaba perfectamente reparada, y el rasguño había sido cubierto con una pieza de cuero que no solo lo ocultaba, sino que lo embellecía. El zapato, ahora, no era una simple pieza de calzado, era una obra de arte. El director se levantó. Su expresión era la de un hombre que había encontrado algo inesperado. Se puso el zapato en su pie. Elicio contuvo el aliento. El director caminó por la oficina de un lado a otro. El único sonido era el eco de sus pasos, resonando como un veredicto. La tensión era insoportable. Miguel observaba todo desde el umbral de la puerta, con las manos en los bolsillos, el rostro una mezcla de ansiedad y asombro. El director se detuvo frente a Elicio, mirándolo fijamente. La revelación no fue una palabra, sino una acción. El director se agachó y se quitó el otro zapato, el que no había sido reparado. Lo examinó comparándolo con el que Elicio había arreglado y se dio cuenta de algo. El trabajo de Elicio era tan impecable que el zapato original parecía de inferior calidad. El director sonrió, un gesto que rara vez se veía. Este zapato, dijo, no solo fue reparado, fue mejorado. Sus palabras dichas en voz baja resonaron como un trueno en el silencio. Elicio no solo había salvado un zapato, sino que había redimido un oficio. La victoria era palpable. No era solo la aprobación del director, sino la transformación del juicio de todos los presentes. La tensión se disolvió en un suspiro colectivo de alivio. La dignidad del trabajo de un humilde zapatero había vencido el prejuicio social, la arrogancia y la indiferencia. Elicio se dio cuenta de que no importaba de dónde venía, sino lo que hacía con su corazón y sus manos. Su trabajo era su pasaporte para un mundo mejor, un mundo en el que la dignidad no se compra, sino que se gana. El director se puso los dos zapatos reparados, ahora perfectamente combinados, y se sentó en su escritorio con un gesto que invitaba a Elicio a hacer lo mismo. Pero Elicio no lo hizo. Se quedó de pie, firme, con la dignidad que le había dado el trabajo. El señor Roberto, con una sonrisa, le extendió una carpeta. El talento, la honestidad y la fuerza de voluntad, hijo, le dijo, son más valiosos que cualquier título o apellido. Y tu trabajo me ha demostrado que no solo tienes una habilidad, sino un carácter inquebrantable. El director le ofreció una beca completa para el Colegio Renacimiento, no como una caridad, sino como un reconocimiento a su talento y su honestidad. El conflicto fue resuelto.
El talento había vencido las barreras de clase y el carácter había triunfado sobre la indiferencia. La transformación de Eliseo fue visible. El chico tímido y encorvado que entró por la puerta ya no existía. En su lugar, un joven de pie, con la cabeza en alto, sin vergüenza. El miedo se había ido. Ahora su caminar era seguro, su mirada confiada. La beca no solo le abrió las puertas de una escuela de élite, sino que le dio la oportunidad de mostrarle a su abuela que su amor y sus enseñanzas no habían sido en vano. Ella, al saber de la noticia, no dijo mucho, solo lo abrazó, con sus ojos llenos de una mezcla de lágrimas de alegría y un orgullo incontenible. Y en ese abrazo, Eliseo entendió que la verdadera victoria no era la beca, sino el hecho de que había hecho honor a su legado, a la dignidad de su trabajo. La historia de Eliseo se convirtió en una leyenda en la escuela. El muchacho que había salvado el zapato del director era ahora un alumno, un estudiante que no solo era talentoso con los libros, sino también con las manos. Él nunca olvidó de dónde venía. En los fines de semana seguía reparando zapatos, ahora no por necesidad, sino por pasión, y para recordarse a sí mismo el valor de su oficio. El puesto de zapatos, que antes era un símbolo de su pobreza, se convirtió en un faro de su historia, un recordatorio de que la verdadera dignidad no se esconde, se demuestra. Un día, Miguel se acercó a él, no con arrogancia, sino con respeto, y le preguntó si podía enseñarle a coser. Y en ese momento, Eliseo se dio cuenta de que su trabajo, antes considerado sucio, ahora era un puente, una herramienta para conectar a dos mundos. El final de la historia es el principio de una nueva jornada. Eliseo no solo había salvado su casa y su familia, sino que había encontrado su propósito. Había demostrado que el valor de una persona no está en la riqueza que posee, sino en la dignidad de su trabajo, en la fuerza de su carácter y en la humildad de sus manos. Su historia es una luz en la oscuridad, una prueba viviente de que el talento y la fuerza de voluntad pueden abrir cualquier puerta, no importa la cuna. Su vida ya no era solo un camino, era una travesía de descubrimiento, de aprendizaje y de esperanza. Porque, después de todo, el pasado no puede ser cambiado, pero lo que usted hace con él, puede. Sé parte de este viaje. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que te harán pensar y sentir.